Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar sobre agentes libres que podrían conseguir mucha pasta cuando salgan en el mercado y puedan firmar con otros equipos de la NBA. Hoy vamos a repasar los 5 jugadores que más dinero podrían recoger tras salir, como digo, a la agencia libre. Vamos a tener 2, por ejemplo, de New Orleans Pelicans, 1 de Portland Trail Blazers o, por ejemplo, también 1 de Miami Heat. Porque al final ya sabéis que esta temporada baja, en esta agencia libre, se esperan que salgan ciertos jugadores como todos los años, pero tampoco hay jugadores de primer nivel, y digo de primer nivel refiriéndome a superestrellas. Por ejemplo, tenemos 3, ¿no? Mike Conley, Kawhi Leonard, opción de jugador, y por ejemplo Chris Paul, que también tiene opción de jugador. Estas 3 estrellas, pues obviamente se espera, se conoce según la liga, que se van a quedar en sus respectivos equipos. Es muy difícil que Mike Conley se vaya de Utah Jazz, que Kawhi Leonard se marche y ponga rumbo a otra franquicia estando en los Clippers, pese a lo que muchos aseguran. Yo ya sabéis que soy muy desconfiado en cuanto a esto. Creo que Kawhi Leonard no va a estar 2-3 años en Clippers y ala, va a poner el vuelo hacia otra franquicia. De verdad, lo veo una absoluta locura, sobre todo por lo que han apostado los Clippers por él, porque es el líder de la franquicia y porque es un proyecto ambicioso y contender al anillo. Los Clippers, no olvidemos que es, repito, aspirante a el título de la NBA. No es un equipo que desde la caída contra Denver Nuggets en playoffs de la burbuja cayeran hasta niveles insospechados, hasta el punto de convertirse en un equipo que no lucha por nada. No. Es uno de los mejores de toda la conferencia oeste y es uno de los aspirantes al título, claro. Y luego tenemos Chris Paul, uno de los líderes tanto dentro como fuera de la pista en el vestuario de Phoenix Suns, junto con Devin Booker y DeAndre Ayton. Y obviamente creo que está cómodo, creo que está a gusto, el equipo confía en él, tiene responsabilidad, tiene cierto peso, sobre todo por la veteranía que le ha dado toda su carrera deportiva, y como digo, creo que está cómodo, al igual que Mike Conley, al igual que Kawhi, y esto produce que ninguno de estos 3 jugadores pongan rumbo a otro equipo de la NBA. Entonces, ante la ausencia de un número notable de jugadores de categoría A, siendo la A una referencia a jugadores superestrellas, el espacio en el tope salarial de este año se destinará a otro lugar, a otros jugadores. Es decir, a lo mejor hay equipos que decidan entrar en la próxima temporada con más flexibilidad de lo habitual, o por ejemplo hay equipos que, bueno, con más capital internacional, Hornets, Mavericks, Knicks, Thunder o Spurs, que opten por no hacer grandes gastos, o hay equipos compradores que se comporten de una manera un poco más agresiva en el mercado de cara a repartir su efectivo, su dinero, entre varios jugadores. Además, como ya sabéis, siempre en la agencia libre hay X jugadores que no son superestrellas, pero que consiguen un contrato muy suculento, ¿no? Un contrato donde el dinero abunda y bastante. Y es precisamente de este tipo de jugadores de los que vamos a hablar, ¿no? 5 jugadores de la NBA que, sin ser superestrellas, podrían recoger grandes cantidades de dinero procedentes de otros equipos de la NBA que estarían interesados en hacerse con sus servicios. Y vamos con el 5. La posición número 5 la ocupa Lonzo Ball, el jugador de New Orleans Pelicans. Ya sabéis, bueno, Lonzo tiene muchas opiniones enfrentadas, es decir, están los que opinan que es un jugador que no vale para ser el líder de la franquicia, hay otros que opinan que sí, hay otros que opinan que no es un jugador anotador que, bueno, pues tanta relevancia tienen en la NBA actual, hay otros en los que me incluyo aquí que aseguramos, ¿no?, que Lonzo no es tanto un anotador sino más un pasador, otros que da igual. Entonces, como digo, hay opiniones opuestas, hay opiniones enfrentadas en cuanto a Lonzo Ball, pero hay que destacar la temporada del jugador de Nola. Es decir, es cierto que esta campaña, el futuro del jugador ha sido un tema de conversación constante durante toda la temporada, pero desde que se empezó a cuestionar, se empezó a preguntar en la NBA cuándo los Pelicans traspasarán a Lonzo o si realmente lo moverán, todas estas preguntas se han tornado a ¿es un candidato al contrato máximo? ¿Por qué? Porque Lonzo Ball desde esa pregunta ha cambiado absolutamente su juego, lo ha mejorado, parece un jugador completamente diferente, ha pasado de ser una pieza en Pelicans que bueno, pues estaba ahí sin pena ni gloria, tampoco era relevante, a ser un jugador con cierto peso. Es decir, desde que su nombre se mencionó por primera vez
en rumores de la liga, Lonzo está promediando 14,7 puntos y 6,2 asistencias, mientras anota con un 39,8% desde la línea de los 3 puntos y tiene un promedio de intentos del 8,2. Los únicos jugadores que han sido capaces de igualar o superar su volumen y eficiencia en cuanto a tiros exteriores son Malik Beasley, Stephen Curry y Buddy Hield. Repito, es un jugador que muchos no confían en él, otros tantos sí. Por ejemplo, Magic Johnson llegó a decir no hace mucho que es el mejor base de la liga, pero lo bueno que tiene Lonzo es que es un jugador muy joven, tiene una gran proyección, 23 años, pero aquí es donde me vuelvo a incluir. No creo que, por ejemplo, Lonzo Ball sea un jugador llamado a ser el líder, el jugador franquicia de un colectivo, ¿no? De un equipo, ya sea Pelicans, ya sea Lakers en su momento o el que sea, ¿no? Yo creo que al final Lonzo es un jugador llamado a ser la tercera y como mucho segunda espada en un hipotético Big Three. Puede ser una estrella de la liga, de hecho nombre de mercado tiene un impacto, etcétera, etcétera, pero no creo que tenga el nivel para ser líder, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con LaMelo, hay muchos que prefieren a su hermano antes que a Lonzo. Repito, creo que el rendimiento ofensivo sobre todo ha mejorado en este jugador desde que se empezó a hablar sobre una hipotética salida de Nola, pero no le veo hasta el punto de ser el líder en el vestuario y en la cancha como puede serlo, por ejemplo, LeBron, Kawhi, Stephen Curry, Kevin Durant y compañía. Claro, este movimiento, ¿por qué puede estar beneficiado? Porque directamente los rivales, las franquicias que aspiren a hacerse con Lonzo, pueden ver un punto de fricción en Pelicans. ¿Por qué? No olvidemos que Nola al final ya superó el máximo con Brandon Ingram, le dio además a Steven Adams una extensión de 2 años y además le debe a Eric Bledsoe 18,1 millones de dólares en la 2021-2022, sin olvidar que tienen a Josh Hart, ¿vale? Josh Hart, que entrará en la agencia libre de manera restringida, así que ojito, cuidado con esto porque al final también hay que tenerlo en cuenta. Luego, posibles pretendientes, tenemos Memphis Grizzlies, los propios Pelicans, interesados por el aumento de su rendimiento, y New York Knicks, de los cuales ya se habló antes del cierre del mercado de esta misma temporada. Seguimos con John Collins, Atlanta Hawks. De John Collins ya hemos hablado en numerosas ocasiones, ¿no? Creo que es un jugador hiper mega valioso en la franquicia de Georgia, de Atlanta. Creo que al final el equipo notó mucho los rumores constantes de que John Collins estaba descontento, no quería estar a la sombra de Trae Young, que él también quería ser el líder de la franquicia. Esto al final supuso que empezaran a surgir numerosos rumores de un posible cambio de aires por parte de John Collins, y creo directamente que esto dañó el rendimiento de Atlanta y sobre todo le perjudicó en cuanto a resultados. Es cierto que luego retomó el vuelo, logró recuperarse, pero en un primer momento estos rumores negativos, porque al final significaba perder a uno de tus mejores jugadores, creo que en un principio esto les terminó dañando. En cuanto al jugador, John Collins esencialmente estableció un objetivo de contrato máximo al rechazar una extensión de más de 90 millones de dólares durante la temporada baja. Collins es un grandísimo jugador, pero claro, un acuerdo máximo significaría para él que le paguen más de 28 millones de dólares en el primer año. ¿Y podría conseguirlo? Sí. ¿Por qué? Lo he dicho antes, es una pieza importante, es una pieza clave en Atlanta Hawks, se ha convertido en una de las armas más completas en la frontcourt de la liga. Además es un jugador que te puede aportar muchas cosas. Solo hay 3 jugadores que están promediando al menos 15 puntos por partido, con un porcentaje de tiros de campo mejor que el 60%, es decir, Clint Capela, Rudy Gobert y Montrezl Harrell. Repito, estamos hablando de eficiencia en cuanto a tiros de campo. Y claro, si encima nos ponemos a hacer suposiciones, ¿no? Y empezamos a pensar quién sería el mejor agente libre si Mike Conley no se mueve, tampoco Kawhi y tampoco lo hace Chris Paul, nos quedarían Kyle Lowry, por ejemplo, DeMar DeRozan y John Collins. John Collins podría serlo por edad, rendimiento, etcétera, etcétera. Para mí sí que lo puede ser, o sea, perfectamente. Kyle Lowry creo que, y junto con DeRozan, es que el tema es la edad, o sea, son más veteranos, más viejos que John Collins, y en cuanto a proyección, al final Kyle Lowry ya es una realidad, al igual que DeMar DeRozan, pero de Collins todavía tiene una proyección que,
bueno, pues le convierte en una duda en cuanto a futuro. Y no hablo de duda desde una manera negativa, no, totalmente positivo. No sabemos el techo de este jugador. No estoy diciendo que sea el nuevo Kevin Durant, pero ojo. Si hablamos de Lonzo Ball, obviamente hay que hablar del otro agente libre restringido que saldrá en esta temporada baja al mercado. Estamos hablando de Josh Hart. Para mí ya sabéis que Josh Hart es un jugador que tiene un gran valor. No por ser un jugador, repito, franquicia líder, porque no lo va a ser. Este sí que no tengo dudas de que no lo será. Con todos mis respetos hacia Josh Hart, pero lo dijimos hace tiempo, ¿no? Creo que Josh Hart es un jugador del tipo Lou Williams. Es decir, para ser líder, no desde el punto de vista de jugador franquicia, primera cabeza de un proyecto, pero sí para liderar un banquillo, para ser esa primera pieza de la segunda unidad, para ser el sexto hombre. Creo que tiene un enorme talento, me gusta mucho este jugador, creo además que es un gran respaldo para cualquier quinteto titular, y es cierto que, por ejemplo, no tiene tanto nombre en el mercado como puede ser Lonzo Ball o John Collins, pero Josh Hart para mí es una pieza importantísima que no me disgustaría nada tenerla en cualquier equipo, sinceramente. Si yo fuese Atlanta, si yo fuese, yo que sé, Charlotte Hornets o cualquier equipo, como digo, de la liga, tener a Josh Hart en el banquillo sería un enorme respaldo. Una posibilidad que podría favorecer a la salida de este jugador de las filas de Nola, por ejemplo, sería que se aportara 15 millones de dólares por año para alguien que en este momento vale cerca de unos 10 o 12 millones de dólares. Equipos interesados: Charlotte Hornets, los propios Pelicans o Toronto Raptors. En cuanto a Pelicans, ya veremos a ver, porque también influiría seguramente el futuro de Lonzo Ball, de si se queda en la franquicia o si se va. Tampoco quiero darle muchas vueltas a esta posibilidad porque ya hemos hablado de Pelicans, de su situación, etcétera, etcétera. Creo que obviamente Zion, Ingram, Lonzo Hart es un futuro espectacular, porque ya no es solo que refuerzas el quinteto titular, sino también el banquillo. Pero veremos a ver. Es cierto, vuelvo a repetir, que no tiene ese nombre de mercado o esa importancia, esa relevancia como por ejemplo John Collins o Lonzo Ball, pero para mí Josh Hart es uno de los jugadores más suculentos que van a salir. Es restringido, ojo, es restringido. Seguimos en la penúltima plaza con Norman Powell. Según los ejecutivos de la liga, lo que dijeron a Zach Lowe de ESPN, se espera que Powell genere alrededor de 20 millones de dólares por año, casi el doble de lo que está ganando esta temporada. Ojo que ahí es nada, Es un jugador que ofrece múltiples opciones a sus equipos. Entre los 39 jugadores que promedian más de 18 puntos por partido, su porcentaje de tiros real es del 62,2 y ocupa el octavo lugar, y su eficiencia se debe a una combinación totalmente de lanzamientos, es decir, triples catch and shoot, triples que no son en estático sino en salto, presión en el aro. O sea, es un jugador que, como veis, aporta muchas cosas al equipo. Teniendo en cuenta lo que ahora mismo es el panorama general de la NBA, Powell no es un jugador que pueda optar a firmar un contrato de 4 años y 80 millones de dólares, pero claro, en el mercado ya sabéis que siempre suele haber decisiones impulsivas, ¿no? Las dos últimas temporadas de Powell estarán frescas en la mente de todo el mundo, y encima que tiene 28 años, es decir, no le convierte en un jugador viejo, pues puede impulsar a que Norman Powell opte por un contrato suculento. La situación de los Blazers es que ahora mismo en solo CJ McCollum y Damian Lillard tienen invertidos 70 millones de dólares. Claro, invertir 90 millones de dólares en tres jugadores que tienen una altura de menos de 6,4... pues claro, la verdad es llamativo y es poco probable. Y por otra parte, los Blazers cambiaron para obtener a Powell, es decir, hicieron un traspaso donde, por ejemplo, perdieron a Gary Trent Jr. Parece que estarían dispuestos a pagar entre unos 18 y 22 millones de dólares para retenerlo, pero veremos a ver, ¿no? Porque pretendientes no les va a faltar y tienen, por ejemplo, a Dallas, a Miami y a los propios Portland Trail Blazers. Y ya para terminar tenemos a otro agente libre restringido, Duncan Robinson, jugador de Miami Heat. De Duncan ya hablamos, estuvo, bueno, relacionado con una hipotética salida rumbo a Toronto Raptors. Miami le habría ofrecido
a cambio de Kyle Lowry a la franquicia canadiense. Finalmente Toronto dijo que no, porque aparte de Duncan Robinson querían a Tyler Hero. Miami se cerró en banda, no querían desprenderse de estos dos jugadores, uno sí, otro no, prefiriendo más la despedida de Robinson que la de Hero. Y bueno, directamente, hablando de Duncan, es que es un jugador que en 65 partidos te está promediando 13 puntos por encuentro, 3,5 rebotes, 1,7 asistencias, con un 43,8% en tiros de campo, un 40,5% desde la línea de los 3 puntos, 81,3% en tiros libres, con una eficiencia en tiros de campo del 61,1%, muy bien, un PER del 10,7 y un win share del 3,3. No va a ser un Jimmy Butler, no va a ser, por ejemplo, yo que sé, repito, un Stephen Curry, pero es un jugador que te aporta bastante, es un tirador, es tirador, que para la NBA de hoy en día es muy importante, y encima es un jugador que tiene cierta experiencia tanto en playoffs como en finales. Recordemos que viene de jugar unas finales ante los Lakers en la burbuja y que esto supone, bueno, pues que ha jugado series importantes en playoffs contra, por ejemplo, Boston Celtics o contra, por ejemplo, Milwaukee Bucks, y fue relevante, o sea, fue importante. En muchos partidos Duncan Robinson destacó, y esto hay que tenerlo también en cuenta. Claro, aquí lo que influye en todo este caso son las pretensiones y la intención que tenga Miami. Ya sabéis que del equipo de Florida se habla constantemente de otra estrella, aparte de Jimmy Butler, Bam Adebayo, quién sabe si se quedará Oladipo, pero otra estrella. Constantemente se está hablando de otra pieza que reforzaría este equipo, ¿no? Tercera estrella, tercera estrella, tercera estrella. Se intentó, repito, con Kyle Lowry, pero no se consiguió. La duda es si estará dispuesto Miami a pagar lo que sea necesario para mantener a Robinson, y esto estaría directamente relacionado con lo que acabo de comentar, ¿no? ¿Cuál es la intención de Pat Riley? ¿Hacerse con otro jugador estrella? ¿Quedarse más o menos como están y pagar lo necesario para retener a este jugador? No se sabe, ¿no? Los pretendientes de este jugador, aparte de Miami, los New York Knicks o, por ejemplo, San Antonio Spurs. Y la verdad, Duncan Robinson en San Antonio a mí me pega. Al lado de Popovich, a mí Duncan Robinson me pega. No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto. Me gustaría que aquí abajo pusierais qué jugadores creéis que se van a quedar en el mismo equipo, cuáles se marcharán y quién creéis que obtendrá el mejor contrato en esta agencia libre. Lonzo Ball, Josh Hart, John Collins, Norman Powell o, por ejemplo, Duncan Robinson. ¿Quién obtendrá más dinero? Ponérmelo todo por aquí abajo. Yo os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.